decimos amén y amén. Insisto que deseamos que la paz de Jesucristo siga reinando en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, que Dios te siga guardando en salud, en provisión, en este resguardo también. Dios se ha valido para ministrarnos de manera muy especial, como en otras circunstancias no fuese posible. Así es que qué bueno es que hemos entendido todo esto, hemos vivido por supuesto cosas muy desagradables, muy dolorosas incluso, como la pérdida de seres queridos por enfermedad o por otras circunstancias en lo que va del año, y oramos que el Señor siga fortaleciendo, siga guardando tu corazón, sígate revelando. Dos cosas: uno, propósito, y dos, impartiéndote fortaleza, consuelo, sobrenaturales, no puede ser de otra manera. El consuelo y la fortaleza viene de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios es Dios de toda consolación. Me gusta ese absoluto. Yo tomo muy en cuenta cuando leo la Biblia los absolutos que la Biblia describe, y uno de ellos es que Dios es Dios de toda consolación. A Él oramos, a Él clamamos, y que el Señor guarde tu mente y tu corazón, y la paz de Jesucristo siga reinando en tu casa y en todos los tuyos. Hoy quiero hablar de recuperar lo perdido. Hoy vamos a hablar de recuperación. ¿Cómo podemos recuperarnos? Esta pandemia se ha venido dando como por etapas, y al inicio de la misma el énfasis, la prioridad era cuidar la salud. Pero ahora, junto con cuidar la salud, estamos entrando a la etapa de cómo habremos de recuperarnos. Las naciones están, todos los gobiernos, en esa dinámica de cómo volver a lo que se llama la nueva normalidad y empezar la recuperación. La recuperación de los enfermos, por supuesto, es lo prioritario. La recuperación de la economía es lo segundo, pero bien importante también. Estamos saturados en esta temporada en que está el mundo viviendo, de tanta información, tanta información. Y no necesariamente toda la información es válida, pero sí debemos estar pendientes de cosas importantes, y los organismos financieros mundiales hablan de una caída de un indicador que es el Producto Interno Bruto radical en todos los países, y México, por supuesto, no es la excepción. Y entonces las naciones nos encontramos entre la espada y la pared, porque nos seguimos guardando en el confinamiento, o ya debemos salir a recuperar, a restablecer todas las actividades cotidianas para seguir con la vida. Y estamos en esa disyuntiva. Y sin embargo no podemos quedarnos confinados toda la vida. La vida tiene que continuar, por supuesto, sabiduría, prudencia, mucho hemos aprendido de las medidas que nos resguardan, pero hay un reto que estamos ya enfrentando las naciones, que es el de la recuperación económica. Yo quiero hablar de eso, y por eso he titulado mi mensaje Recuperar lo perdido. Recuperar lo perdido. Y quiero tomar como lectura inicial, como punto de partida, una declaración hermosísima que se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo 25. Recuerda que Joel es uno de esos profetas llamados menores. No son menores ni en edad ni en alcance de su ministerio, son menores por la dimensión del libro bíblico que nos dejaron. Y dice Joel capítulo 2, versículo 25: y os restituiré. No lo dice una persona, no lo dice un líder mundial, lo dice el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Cómo pues se puede recuperar una persona? ¿Cómo se puede recuperar una familia? ¿Cómo se puede recuperar una nación? ¿Cómo se puede recuperar el mundo? Y hablando específicamente de la recuperación económica, y esto asociado a lo político y social, bueno, la historia nos enseña acerca de imperios que no se pudieron recuperar. No se recuperó. Por ejemplo, los grandes imperios de la historia han sido el imperio caldeo o babilónico. Cuando entra en decadencia no se recuperó. Después viene el imperio medo-persa, tiene su esplendor como todo gran imperio mundial, viene a decadencia y no se recuperó. Después
viene el poder de ese gran imperio griego, que tiene también su esplendor como todo imperio mundial. Al llegar a decadencia no se recuperó, y lo mismo pasó con el último gran imperio, que es Roma. Sin embargo, tenemos historias relativamente recientes, después de la Segunda Guerra Mundial, como hubo naciones que sí se han recuperado. Por ejemplo, Alemania, Japón, no se diga Estados Unidos. Y sin embargo, por ejemplo, Inglaterra no ha recuperado el esplendor que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, podemos así hablar de muchos testimonios, incluso personales, cómo personas se recuperan en sus negocios, empresas que, habiendo entrado en decadencia, generan innovación, inversiones productivas, y se vuelven a levantar. Así es que yo no sabría en este momento, ni es el objetivo, cuáles serían los factores críticos de éxito de una organización o de una nación que les ha permitido recuperarse, entendiendo que también hay muchas historias en las cuales no ha habido recuperación. Pero sabes, lo que yo sí sé y de lo que estoy seguro es de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho a través de toda su intervención en la humanidad, y que la Biblia registra ese accionar de Dios, que el versículo leído inicialmente le llama la restitución. La restitución. La Biblia cuenta tantas historias, pero son historias genuinas, verídicas, de cómo el Señor, al intervenir en alguna vida, incluso en una nación, en este caso Israel, le ha llevado a la recuperación, a la restitución. Por ejemplo, Moisés pensaba que había perdido todo cuando sale de su casa de Faraón y se va a vivir al desierto. Sin embargo, Dios tenía planes para Moisés, y Dios lo restituye, lo recupera a su llamado como libertador. ¿Qué decir de José, el llamado soñador? Que Dios le recupera y le restablece todas las cosas que había perdido, empezando por la libertad. Dios lo recupera a libertad. Una y otra vez, repito, vemos en el caso de la nación de Israel cómo cae en decadencia, cae en dolor, es abatida por enemigos, y sin embargo interviene la mano misericordiosa y poderosa de nuestro Señor y los vuelve a levantar. ¿Cuántas historias entonces hay de caídas, de derrumbes, de fracasos, pero también de restitución, de recuperación? A nivel personal es muy posible, y casi estoy seguro, que tú, al haber llegado al camino de nuestro Señor Jesucristo, viviste un periodo de restauración, de restitución, de recuperación. Yo conozco tantas historias, por no exagerar, centenas y centenas de historias de cómo, por ejemplo, llega a los caminos de Cristo un hombre atrapado por los vicios, alcohólico, drogadicto, que ha perdido familia, ha perdido economía, ha perdido salud, cree en el mensaje del evangelio, rinde su vida a Jesucristo, y Jesucristo, que se agrada en restituir, en recuperar, los levanta, los restaura. Y conozco, repito, ahorita mismo viene a mi memoria personas, su rostro, su nombre, de cómo, siendo prácticamente personas desechadas incluso por la sociedad e incluso por su propia familia, Dios los restaura a tales niveles que tiene que ver con la recuperación de la salud, del matrimonio, de la familia, de los hijos y hasta de la economía. Porque Dios es un Dios de restitución, Dios es un Dios de recuperación. Y definitivamente la mayor restitución o recuperación, porque son sinónimos y yo lo estaré usando en mi mensaje como sinónimos, estos dos términos, recuperación y restitución, la mayor restitución y recuperación que Dios ha hecho es la salvación. El otorgamiento de la salvación y la vida eterna, cuando Jesucristo nos recuperó del poder de Satanás, del poder del pecado, y el Señor nos vuelve a dar libertad y dignidad como hijos y como hijas de Dios. Así dice Lucas capítulo número 19 y versículo 10. Lucas 19, 10 menciona a nuestro Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Ahí está. Es la recuperación, es la restitución. Vino a buscar y a salvar. ¿Qué vino a buscar y a salvar el Señor? Lo que estaba perdido. Y este versículo habla del ser humano
que tenía que ser restituido, recuperado a su posición, ya no solo como criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, sino ahora como hijo y como hija del Señor. Y un día sabemos que Dios mismo ha prometido que vendrá un tiempo de restitución, de recuperación, de restauración de todo el planeta Tierra y de todo el universo, de todo lo creado. La palabra bíblica más común para recuperar es, repito, restitución. Tú lo vas a encontrar muchas veces en la Escritura. Y restituir significa devolver, reintegrar, restablecer, recuperar. Lo voy a repetir. Como te vas a encontrar muchas veces ese término bíblico, restitución, sus sinónimos son devolver, reintegrar, restablecer, recuperar. Y en la ley del Señor, la ley de Dios que nos revela su carácter y su voluntad, ahí en la ley de Dios encontramos al menos 50 referencias a la acción divina de la restitución y lo que Dios le indica al ser humano que tiene que hacer para restituir, para regresar, para devolver, para reintegrar, para recuperar. Te doy solamente un ejemplo en el libro de Levítico. Levítico capítulo número 6, 4 y 5 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, la persona que haya hecho esto restituirá, es decir, devolverá, restablecerá, reintegrará aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Me llama la atención, ahorita lo estoy viendo aquí en el texto, que aún debemos restituir si hemos calumniado a alguien. Qué interesante. A veces solamente pensamos que tiene que ver con lo material. Aquí este versículo está diciendo que también aquel que habla mal de alguien y ha dañado su nombre y su reputación está obligado a restituir. Pero el versículo número 5, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. O sea, viene con interés la restitución, la recuperación. Había que añadir un 20% adicional. Y hoy quiero enfocarme en 3 ejemplos de restitución poderosa que Dios obró en la vida de Israel y de 2 personajes bíblicos, personajes que existieron, por supuesto. Comencemos con una historia que narra el libro de Joel. Estamos ahí, ¿verdad? Inicialmente, Joel. Leímos al inicio que Dios prometió a Israel restituirlo. Y creo que vale la pena leer nuevamente ese versículo, Joel 2:25, porque es el énfasis del mensaje de esta mañana. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Cómo había llegado el pueblo a esta situación donde Dios le estaba diciendo, te voy a restaurar, te voy a recuperar? La pregunta es, ¿pero de qué? ¿De qué condición el pueblo requería ser restituido, recuperado? Vayamos al capítulo número 1 de Joel, por favor, Joel 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. O sea, eso tenía que ver con una restitución de toda la nación. Toda una nación estaba pasando por terribles problemas que a continuación se describe. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Le está diciendo el profeta, ¿tienen ustedes memoria que el conflicto, la condición que están viviendo ahora, ha pasado en el tiempo anterior? Versículo 3, de esto contaréis a sus hijos. A mí me llamó mucho la atención este versículo porque lo hemos dicho tanto en nuestras pláticas públicas y privadas. No se nos va a olvidar el 2020 y si Dios nos permite vivir muchos años, platicaremos a las generaciones por venir de todo lo que vivimos en este año. Versículo entonces 3, lo vuelvo a leer, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó, escucha, este versículo es clarificador, que describe la condición que está sufriendo la nación.
Lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón. Lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Había llegado una plaga de langostas a atacar la nación de Judá. Y la agresión tenía que ver con los cultivos, porque las langostas se comen los cultivos. Ahora mismo, amigos, acabo de leer que en este mes de junio un país africano, Etiopía, está viviendo una terrible plaga de langostas. Aquí anoté algunos datos. Una langosta o una plaga de langostas es capaz de devorar 150 kilómetros cuadrados de siembras, lo que equivale al alimento de 135,000 personas. Una plaga de langostas es terrible. Y cuando la escritura refiere al saltón, al revoltón, comienza con la oruga, perdón, es oruga, saltón, revoltón y langosta, nos está refiriendo al mismo animalito. La langosta es el saltamontes, que tiene diferentes etapas de desarrollo, pero en cada una de ellas, como quiera, hace una labor destructiva sobre los sembradíos. Y es tan descriptivo lo que hace una plaga como la langosta, que nos está diciendo que su daño, que su exterminio de los cultivos lo hace como por etapas. No llega en un solo impulso, en un solo momento, sino lo hace por etapas. Y eso es peor. Por eso dice el versículo 4, lo que dejó la oruga llegó y se comió una porción del sembradío. Y dejó algunas plantitas. Pues llega ahora el saltón, es decir, maduró, avanzó la langosta. Y luego viene, la oruga, el saltón, después del saltón el revoltón y luego la langosta. Eso nos habla de exterminio total. Al leer este pasaje no pude evitar pensar en mi país, en nuestro amado México, que parece ser que no terminamos de una plaga, figuradamente hablando, y después llega otra. Y apenas parece que estamos reaccionando a la segunda plaga y llega otra. ¿Cuánto tiempo tenemos los mexicanos sufriendo, por ejemplo, el tema de la inseguridad? Y en este tiempo hemos escuchado terribles noticias de atentados, de personas que están intentando hacer algo en pro de la comunidad. Y pues la maldad, mis hermanos, que ha subido a niveles terribles, hace de las suyas. Pero estábamos intentando, digamos, nuestros gobiernos intentando hacer un esfuerzo diferente para mitigar el tema de la inseguridad. ¿Y qué nos llega a los mexicanos? El coronavirus, el COVID-19. Y ahí estamos tratando ya de entrar a la nueva normalidad, salir del confinamiento, pero empezamos a oír las noticias económicas, negocios destruidos, familias fragmentadas, pérdidas de vidas humanas. Y en medio de esa conmoción, en días pasados en la semana, no sé si todos lo sentimos, el terremoto cuyo epicentro se encontró allá en el estado de Oaxaca, que gracias a Dios no fue tan grave, fue fuerte en intensidad, 7.5 grados en la escala Richter, pero no duró tanto en tiempo y eso ayudó. Y pasajes como este me dejan ver que a veces las tragedias vienen a las personas, a las naciones incluso, en etapas. Pero versículo 5, despertad borrachos y llorar. Despertad borrachos y llorar. ¿Quieres una persona en esta circunstancia que todavía podía tomar alcohol y emborracharse y alegrarse? La persona que tenía recursos económicos importantes y que todavía podía darse el lujo de tener placer en medio del problema de la plaga, pero a ellos también les iba a llegar. Por eso dice, despierten borrachos, lloren, giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque también el mosto les es quitado de vuestra boca. Esto habla de los placeres. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas muelas de león, asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú,
como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Me llamó la atención esto. Todo nivel socioeconómico había sido afectado, pero también el religioso, el espiritual. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Los tres elementos más importantes para la supervivencia, incluso para el disfrute de la vida, habían sido devastados. El trigo que representa la provisión alimentaria y también económica, porque el trigo, de ahí se derivaban muchos productos que después también no solamente se consumían, sino se comerciaban. Se secó el mosto, representante de la alegría, del placer, el vino. Se perdió el aceite, que también tenía múltiples usos. Así es que la condición de la nación, producto de la devastación de una plaga de langostas, era terrible. Pero hoy me quiero enfocar en la restitución y cómo Dios obra recuperación. Vayamos al versículo número 2:12, Joel 2:12 y 13. 2:12 y 13. Por eso pues ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón, no vuestros vestidos. Conviértanse al Señor. Dios, me encanta esto, cuando Dios nos revela atributos que Él posee. Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mira lo que dice la última parte del versículo: y se duele del castigo. Dios no permite dolor y aflicción en nuestras vidas como un verdugo que se regodea en el dolor de otro. No, nunca, nunca, nunca olvidemos que Dios no deja de ser misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que además no le gusta que el hombre sufra. Los hombres sufrimos producto de nuestro pecado y de la suma de maldades que se han acumulado por siglos y siglos, y pagamos las consecuencias. No es Dios el autor, el provocador de la aflicción humana, no es Dios, somos nosotros mismos los seres humanos. Si no tuviésemos al Señor de nuestro lado, jamás podríamos aspirar a la restitución, a la recuperación. Pero aquí está el llamado del Señor. Entonces podemos deducir que la condición que estaba sufriendo la nación de Judá por esa terrible plaga vino producto de su rebelión a Dios, producto de su desobediencia al Señor. Recuerda que la nación de Israel tenía un pacto con Dios, un pacto de obediencia. Obediencia, cascadas de bendiciones; desobediencia, muchos juicios y mucha disciplina y mucho castigo del Señor. Entonces seguramente Joel no nos da las razones por las cuales ha venido esta plaga, pero sí, ante el llamado de arrepentimiento, concluimos que había sido el pecado del pueblo delante del Señor y Dios tenía que establecer sus justos juicios sobre la nación. Pero vemos aquí que Dios no se agradaba en eso, no era lo que Dios quería para el pueblo. Dios quería restituirlo, pero entonces le invita: arrepiéntete, reconcíliate conmigo, vuélvete de tus malos caminos, reconsidera tu actuar. Y entonces vayamos hasta el versículo número 18, ahí mismo en Joel 2. Joel 2. Y cuando hagas esto, le dice el Señor a través del profeta a la nación, y Jehová solícito por su tierra. Eso es lo que Dios tiene para los suyos, para su pueblo. Él es solícito con nosotros, atento, presto. Perdonará a su pueblo. Solícito por su tierra, Dios perdonará a su pueblo. Y entonces, producto del perdón, vendrá la restauración. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí ahora lo que la plaga les había quitado, yo les envío pan, mosto y aceite. Esto habla de recuperación, de restitución.
y serán saciados de ellos. Nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental, su fin al mar occidental, esto es mar muerto y mar Mediterráneo, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Es decir, aquello que te está robando y destruyendo, yo lo voy a exterminar. Versículo 21, tierra no temas, tierra no temas, hoy más que nunca. Al salir de este confinamiento, a reemprender la vida, a empezar la recuperación, debe distinguir a la iglesia de Jesucristo, a ti, hija de Dios, a ti, hijo de Dios, la valentía, no la temeridad, pero sí la ausencia de temor. Tierra no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Gloria a Dios, porque aunque la devastación y el dolor han sido terribles, Dios tiene el poder para recuperarnos, no solamente en los bienes destruidos por la plaga, sino también nos regresará el Señor la alegría y el gozo, y veremos que el Señor sigue haciendo grandes cosas. Animales del campo, no teman. Los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ahí está, era la forma en como el Señor había de hacer recuperar el trigo, el vino, el aceite. Vosotros también, hijos de Sión, alégrense, gócense en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primera lluvia, la lluvia de otoño, y hará descender sobre ustedes también la lluvia temprana, la lluvia de primavera, es decir, la temprana y la tardía. La lluvia temprana, repito, es la lluvia de otoño, la lluvia tardía es la lluvia de primavera, las dos indispensables para que la tierra vuelva a operar, quede fértil y vuelva a poderse sembrar otra vez y haya cultivos, digamos, abundantes. Las eras, versículo 24, se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y ahí concluye la declaración que hoy nos ocupa. Y os restituiré, les recuperaré los años. Aquí habla de años. No es un asunto de días, semanas ni meses, es de años. Tú puedes imaginar la devastación que había en este momento en la nación, pero ahí estaba el Señor presto, listo, prometiéndoles la recuperación, pero dándoles la condición, que es el arrepentimiento, el volver sus caminos al Señor. Entonces les voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Quién envió el ejército contra la nación? Dios. Dios. Esto cuesta trabajo. Primero entenderlo, menos aceptarlo. Pero así está revelado en las Escrituras, que Dios soberano y como nuestro Padre que es, se toma la libertad y el derecho de corregir a sus hijos. Y dice el libro de Hebreos, ciertamente la disciplina al presente parece ser causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en la disciplina han sido ejercitados. Entonces vemos pues aquí cómo el Señor se complace, tiene el poder para recuperar, para restituir a toda una nación. Vayamos al segundo caso bíblico que hoy te quiero comentar, es el caso de Job. Job es un tema paradigmático en las Escrituras. ¿Quién era Job? Creo que todos sabemos de este varón. Este varón existió, no es una historia ficticia la de Job, porque los autores del Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo aluden a él como un personaje real. Job capítulo número 1, respondamos la pregunta, ¿quién es Job? Job dice el 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y saben que Job no es israelita, la nación de Uz no es de Israel, pero sí dice la Escritura, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job, versículo 1:6, se vio en medio de una tremenda situación. 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Recuerda
que no todas las expresiones que aparecen en los diferentes libros bíblicos necesariamente significan siempre lo mismo. El Nuevo Testamento, cuando habla de hijos de Dios, se refiere a los cristianos, a los que hemos puesto nuestra fe y nuestra vida en Jesucristo. Pero en este pasaje particular se refiere exclusivamente a ángeles. Y entre esos ángeles venía Satanás. ¿Y qué le estaba pidiendo Satanás al Señor? Leamos los versículos 11, del 10 al 12. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Este versículo debe darnos confianza y fortaleza. O sea, Dios cerca a sus hijos, Dios cerca a su pueblo. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Le está diciendo Satanás a Dios. Pero a ver, Dios, extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El versículo 11, uno se podría ser y debiéramos ser conmovidos y pensar, ¿cómo es posible que alguien le esté haciendo este planteamiento a Dios acerca de un hijo que, por cierto, es perfecto en sus caminos y temeroso del Señor? Pero si eso nos sorprende, el versículo 2 es para tocarnos la frente y decir, ¿pero cómo? Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y en los siguientes versículos de la historia vemos cómo por obra de Satanás, pero con el permiso de Dios, porque Satanás, aprende un principio, mi hermano, mi hermana, Satanás no anda como un demonio suelto para arriba y para abajo haciendo lo que le plazca. No, 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 el diablo no trabaja así. El diablo siempre pide permiso a Dios para obrar. Por eso qué importante es resguardarnos bajo la cobertura del Señor. Y Satanás no hará nada que Dios no le conceda hacer, como es el caso de Job. Y entonces, en los siguientes versículos, repito, se narra cómo Job ha perdido todos sus bienes materiales, todos sus negocios e incluso a sus hijos. Vayamos a 1:20 al 22. Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. No es el enfoque de la predicación hoy, pero yo te recomiendo que leas en esta semana el libro de Job, tan aleccionador, qué testimonio. Como quiera adoró, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El versículo 21, en la frase Jehová dio, Jehová quitó, nos está mostrando el principio de la restitución. Toma nota de esa declaración. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué hemos venido diciendo hasta este momento? Que Dios se complace en restituir, ¿no? Que Dios se complace en recuperar. Que Él es un restaurador por vocación. Excelente. Y habré de tomar ese principio para conectarlo de por qué obró la restitución en la vida de Job. Pero dicho sea de paso, es inevitable cuando acudimos a Job a hacer algunas reflexiones y tratar de dar algunas respuestas. Debemos recordar que el libro de Job, la experiencia de Job, nos enseña que los tratos de Dios con los hombres no deben verse solo en términos de recompensa y castigo. Cada experiencia, sea buena o mala en nuestras vidas, debe ser oportunidad para conocer y experimentar a Dios. El sufrimiento no siempre es castigo de Dios. En el primer caso de los israelitas por la plaga de la langosta sí era. Aquí no. El sufrimiento que sufrió Job y el sufrimiento que sufren los santos, los hijos de Dios, no siempre son por castigos, pero tienen un carácter educativo, formativo, y es oportunidad para
que Dios se glorifique. Es como el episodio aquel en el cual Jesucristo sana, ¿se acuerdan? Un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Le dicen los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Era la mentalidad. Las desgracias a la vida del ser humano vienen por el pecado. No necesariamente. Sí, el pecado es el causante de la mayor parte de las desgracias en la humanidad, pero no siempre, y menos en los hijos de Dios. Pero Jesús le dice, no pecó a los discípulos, no pecó ni este ni sus padres. Este está en esta condición porque yo voy a manifestar ahí la gloria de Dios y yo le voy a recuperar no solamente la visión a esta persona, sino la vida misma. Así es que Job debe verse, mis hermanos, como un libro que nos enseña que en ciertas circunstancias donde la razón no alcanza, opera una virtud que el cristiano tiene, que incluso es superior a la razón, y es la fe. El Hijo de Dios debe tener fe en Dios y muchas veces ni siquiera tratar de entenderlo. ¿Cómo operó la restitución en Job? Vayamos al último capítulo del libro, 42, Job 42, versículo número 5, nos dice uno de los propósitos por los cuales Dios ha traído esta condición dificilísima en la vida de Job. Omití un dato: Job perdió no solamente bienes materiales, negocios, hijos, también perdió toda su salud. Pero versículo 42:5, Job 42:5, y después de este tiempo que Dios le permitió atravesar, tan difícil, tan doloroso a Job, Job descubre algo. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos notar incluso el sentimiento de Job al decir estas palabras, como dejándonos ver que lo que él apenas había conocido y experimentado de parte de Dios era nada comparado con lo que ahora, después del trato, le conocía. Y como si él dijese entre líneas, fue doloroso, fue muy difícil, pero valió la pena. Necesitamos una gracia especial para tener esta postura y hacer esta declaración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y versículo 10, ya hasta el 13. Quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Qué hizo Dios? Restitución. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios no solamente le recuperó todo, algunas cosas incluso al doble. Pero ¿cómo te recuperas de la pérdida de un ser querido? ¿Y cómo alguien se recupera de la pérdida de un hijo? No regresaron del más allá los hijos y las hijas que habían anteriormente fallecido. Pero lo que seguramente Dios sí le recuperó, le restituyó a Job, fue nuevamente mirar su nueva vida, presente y futura, con esperanza, con fortaleza, con una nueva revelación del carácter y los propósitos de Dios. Y Dios le permitió nuevamente deleitarse y gozarse en el amor que se tiene a los hijos. Qué bueno que tú y yo somos cristianos, hijos e hijas de Dios. Si seres queridos ya partieron habiendo creído en Jesucristo, sabemos dónde están. Y están deleitándose, disfrutando las riquezas dadas por el Señor. Dice el libro de Apocalipsis, donde ya no hay más llanto, dolor, ni tristeza, ni angustia, ni deudas, ni nada malo. Debemos gozarnos por eso.
El dolor aquí presente, por supuesto, los que estamos aquí en tierra se sufre, pero en un encuentro con Dios como lo tuvo Job, puede haber restitución de todos esos sentimientos y pensamientos tan dolorosos que se vive en una condición así. Me estoy explicando, mis hermanos. Pero ¿por qué? Ya vimos en el caso de la nación de Israel, en el tema de la plagas, ¿por qué Dios lo restauró? Primero, ¿por qué Dios mandó la plaga? Pero ¿por qué lo restauró? Y Dios usó el arrepentimiento para regresarles lo que solo Dios podía regresar, las lluvias. Y las lluvias a su tiempo. Pero en el caso de Job, por eso te pedí que tomaras nota de Job 1:21, cuando Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y como Dios es congruente en toda su palabra, congruente con su carácter, entonces Dios mismo, ¿saben qué? Yo esto que voy a decir, tengo un conflicto en decirlo porque yo tengo mucho respeto al Señor y decir algo en su nombre es mucha responsabilidad, pero acéptame esta expresión, que amerita una reflexión, por supuesto, pero para yo seguir el hilo de mi mensaje y comunicarme bien. Si dice la Biblia, Jehová dio, pero Jehová quitó, como Dios es un Dios que se agrada en restituir, y vimos al inicio del mensaje que abundan los textos bíblicos donde Dios dice, si alguien quita, devuelve y con creces. Entonces Dios se sujetó a su propia palabra y Dios mismo dijo de sí, si yo fui el que quité, entonces yo soy el que tengo que devolver. Wow, eso a mí me llena de gozo, de alegría. No sé si yo no me estoy comunicando en esta mañana contigo, mi hermano, mi hermana, pero nos deja ver, confirmar que Dios es un Dios que le gusta, que le encanta recuperar, restituir. Pero además esto es congruente. Alguien podría objetarme, no, pastor, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de la ley. No, espérame tantito, Job es antes de la ley incluso. Todo lo que vemos en Job está operando antes de la ley de Moisés. Es interesantísimo esto. Pero hay otra cosa bien padre. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló de la vida abundante, oh, esto está padrísimo, escucha muy bien. Cuando Jesús dijo, mas yo he venido para darles vida abundante, vida en abundancia, Él está contraponiendo esa vida abundante que Él da y que solo Él da, justamente ante un estado donde el diablo que vino a hacer, y el ladrón, dice el texto, si el diablo o el ladrón vino a robar, hurtar, matar, destruir, entonces, como a mí me encanta, mi carácter tiene que ver con la restitución, con la recuperación, entonces yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Y la vida abundante de nuestro Señor Jesucristo tiene en gran medida, según el pasaje que estoy invocando de Juan 10:10, con la recuperación de todo aquello que el enemigo robó, destruyó y mató en tu vida. Oh, dale gloria a Dios. Vamos al último caso. Es breve la historia, pero confirma el principio que hoy estoy comunicando de la restitución, de la recuperación. Vayamos por último entonces a Marcos capítulo número 10. Marcos 10, 46 al 52. Uno de los hermosísimos 4 evangelios. Marcos 10. 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él, Jesucristo y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego. ¿Quién es este hombre? Un ciego. Bartimeo, hijo de Timeo. Bar, hijo. Timeo, era el papá de Bartimeo. Estaba junto al camino. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando. Aquí ya nos deja ver la escritura que Bartimeo había perdido su capacidad productiva en la vida. Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole,
ten confianza, levántate, Jesús te llama. Entonces Bartimeo, arrojando su capa, que seguramente era su único bien material, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? No tengo el tiempo para meditar en esa pregunta porque parece una pregunta, con todo respeto le digo, como hasta absurda. Pero no es absurda porque Dios es toda sabiduría. Había propósito en esa pregunta. Pero si tú estás ciego, ¿quieres que te haga? No, que aumenten las limosnas. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dice: maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Oh, yo me emociono con esto. Trato de imaginar la escena. Como que Dios, Jesucristo, y seguramente así fue, había preparado este momento en su ministerio terrenal para mostrarnos una cualidad que Él exuberantemente manifiesta en aquellos que se arrojan a sus brazos con fe y con confianza y declarándolo, como hizo esto Bartimeo: Hijo de David, Hijo de Dios. Nosotros diríamos: Jesucristo, Dios mismo, Rey de reyes, Señor de señores, mi Mesías esperado. Aquel que se arroja a Jesús encontrará el deleite del Señor para obrar restitución, recuperación. Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando se encuentra la necesidad con la compasión de Jesús, pero conectadas estas dos condiciones con la fe, viene la recuperación. Hombre, den gloria a Dios, los 5 que están aquí en el salón. ¿Qué quieres que te haga? Si el Señor te está preguntando ahí en tu espíritu, al oído espiritual tuyo, mi hermano, mi hermana, Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? Vivimos en un tiempo donde una tremenda necesidad, no solamente personal, familiar, de negocio, sino nacional, es la recuperación. Y quiere el Señor, es mi convicción que así es, pero quiere el Señor tomar esta palabra, que es su palabra, honrarla como solo Él lo puede hacer, en su justicia, en su sabiduría, pero permitir que tú te recuperes, llevarte a la recuperación, llevarte a la restitución. Es probable que has perdido salud, economía, un negocio, una relación importante de vida y aún seres queridos. Pero hemos visto en esta mañana que Dios es un Dios que sabe, que quiere, que puede obrar restitución, recuperación. Vimos que en las historias aludidas que hubo 3 causas diferentes que provocaron las pérdidas. Unos perdieron por rebeldes, porque le dieron la espalda a Dios. Otro, Job, perdió por razones soberanas, didácticas que Dios tenía en su vida. En el tercer caso no sabemos qué llevó a Bartimeo a esa condición. Pero ¿cuál es el común denominador en las 3 historias? Que Dios tiene la gracia suficiente para llevar a recuperación, a restitución a todo aquel que esté en este momento en una condición de pérdida. Solo Él lo puede hacer, solo Él. Ciertamente Dios le ha dado a toda la humanidad una capacidad que ahora le llamamos resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tienen los materiales de recuperar su condición original, habiendo sido deformados de forma
fuerte, digamos. Y la resiliencia, esa capacidad física dada por Dios, permite la recuperación. Es como las palmeras. ¿Usted ha visto las palmeras cuando son golpeadas por los fuertes vientos, los huracanes? Y las palmeras, ¿verdad? Son ahí dobladas, a punto de romperse, pero habiendo pasado la tormenta, ¿qué hace la palmera? ¡Pum! Se recupera. Sí, pero yo no estoy hablando de esa condición que Dios le dio prácticamente a todos los seres humanos, esa capacidad de recuperarse. Yo estoy hablando de lo sobrenatural. El único que puede enviar la lluvia temprana y tardía es el que tiene el control de la naturaleza, y ese es Dios. El único que puede hacer que un organismo, un órgano físico, el ojo que no tiene posibilidad de volver a ver, y con un toque del maestro se recupere la vista, pues solamente es Dios. Y el único que puede restituir a un hombre tan rico como lo fue Job a doble de riqueza, mis hermanos, tiene que ser algo sobrenatural, y ese es nuestro Dios. Quiero invitarte entonces en esta hora a que en tu lugar inclines tu rostro, hables con Dios y empieces a plantear tu vida, a hablar con Él, inspirado por estos pasajes que hemos leído de la Biblia, con algo en mente muy claro. Dios es un Dios que quiere tu recuperación, que quiere tu restauración. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no lo sé, ni necesitas tú siquiera imaginarlo. No le dictes a Dios qué hacer. Cuando la nación de Israel estaba cautiva en la ciudad de Babilonia, ya por 70 años, ellos no sabían cómo Dios les iba a restaurar y a devolverlos a su tierra original y a reconstruir la nación de Jerusalén y el templo mismo. Ellos no sabían cómo, pero el Todopoderoso levanta un rey impío que no lo conocía. Ciro fue su nombre. Y dice la Escritura que fue Dios el que puso en la mente, en el corazón de Ciro, decirle a la nación de Israel que estaban esclavos ahí en Babilonia: ¿saben qué? Ya regrésense a su tierra y reconstruyan la ciudad de Jerusalén y reconstruyan el templo donde ustedes adoran. Es más, les hace falta dinero, yo los voy a patrocinar. ¿Quién hace esta clase de cosas? Solo uno, y uno es su nombre: Jesucristo. Toma un tiempo ahí en tu lugar, por favor, y también los que están aquí en este salón. ¿Hay algo que has perdido en tu vida que ha traído aflicción, dolor, una pérdida? Puede ser que no son cosas materiales, pueden ser cosas más trascendentes que las materiales: la esperanza, la fe, la capacidad de amar. Si tú tienes un negocio que ha estado pues en una condición dificilísima en esta pandemia, a lo mejor estás calculando que ya vas a tener que cerrar y rematar todo y declararte en bancarrota. No, detente. No es tiempo de claudicar, es tiempo de clamar al Señor y decirle: Dios, tú eres un Dios de restitución. Eres un Dios que se agrada en recuperar. Y mira, Señor, mi condición. Mira, Señor, aún mi miedo para regresar. Ni siquiera sé cómo voy a volver a levantar la cortina de mi negocio y qué va a pasar. Señor, he perdido mi empleo. Me han dado las gracias en la organización donde antes laboraba y hay una restricción de oferta de trabajo. Pero hoy yo puedo creer, Señor, como ese ciego, que tú me quieres restaurar y restituir lo perdido, solo por misericordia, solo por tu misericordia y solo por manifestar un atributo que te encanta mostrar a los hombres: tu deseo de restituir. Eres un Dios que restituye, que redime, que rescata, que recupera. Sí, Señor Jesús. Hoy en esta mañana necesitamos ser recuperados, restaurados, redimidos. Y tú eres el Redentor. Y ahí en el libro de Job vas a encontrar
quizás la primera referencia histórica en la cronología de la redacción de los libros bíblicos. Cuando Job hace una de esas declaraciones que son gemas, joyas valiosísimas en la Escritura, cuando él estaba en su peor condición, en el dolor de haber perdido todo y sus seres más queridos, sus hijos, y sin embargo dice: pero yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo, y aún en mi carne he de verlo. Él estaba haciendo declaraciones porque el Espíritu Santo le estaba llevando a hacer cierto tipo de profecía. Yo sé que mi Redentor vive, mi rescatador, mi recuperador. Él vive. Él vive. No ha acabado contigo, mi hermano, mi hermana. No ha terminado contigo el Señor. Él está haciendo una labor a veces secreta que no comprendemos en tu corazón, pero también está trabajando en sus circunstancias. Y cuando estés preparado para recibir esa circunstancia que Él ahora está preparando para ti, te vas a encontrar con la restitución. ¿Cuánto tiempo tomará Dios? No sabemos. No sabemos. En el caso del ciego Bartimeo fue al instante la recuperación del órgano visual, pero la recuperación de la vida seguramente le tomó mucho tiempo. Pero qué bueno que la Escritura dice que Bartimeo se levantó y se convirtió en discípulo de Jesús, porque así dice el texto, y seguía a Jesús en el camino. Ahí está la clave para que la recuperación avance, para que la recuperación se prospere, para que la recuperación se concrete y se consolide. Es seguir a Jesús, es seguir su camino, es ser su discípulo. No solamente creyentes hay muchos, dice la Biblia, hasta los demonios creen y tiemblan. No. La fe puesta en Jesucristo es una fe que se rinde, que se entrega a aquel que le está diciendo: dame tu vida porque yo la quiero restaurar. Oh sí, Señor. Hoy tu iglesia necesita recuperar tantas cosas. Hoy tu pueblo necesita ser restaurado en tantas cosas. Pero qué bueno que tú eres el recuperador por excelencia, el redentor, el que restituye. Oh Señor, levanta tu pueblo como nunca en generaciones pasadas ha sido levantado. La iglesia necesita ser restituida al modelo original, y encontramos en el libro de los Hechos esa iglesia a la cual todos queremos pertenecer, ¿no es cierto? La iglesia llamada primitiva, la que describe Hechos. Una iglesia gloriosa porque manifestaba el carácter de Dios. Una iglesia que sabía amar sin reservas. Una iglesia llena de dones espirituales usados por el Señor para manifestar su gloria en personas y circunstancias. Una iglesia que no se amilanaba, no se atemorizaba ante la persecución. Que cuando la persecución aumentaba, cuando la presión exterior aumentaba, entonces la iglesia era levantada en fervor, en pasión y dispuesta incluso a dar su vida por la persona de Cristo y su mensaje, el mensaje del evangelio. Oh, la iglesia en este tiempo necesita ser también redimida, levantada. Y oramos, Padre, que así sea. Oramos, Señor, que salgamos de este trato, este confinamiento producto de esta pandemia, mejorados, tratados por ti, afinados, investidos de poder de lo alto, para decirle al mundo que Cristo Jesús vivió entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó de entre los muertos y ahora vive glorificado al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Pero que Jesucristo sigue salvando, sanando, restaurando, y que por cierto viene y viene pronto. Sí, papito precioso, te damos la honra y la gloria por tu bondad, por tu misericordia, por estas promesas, por estos pasajes que meditamos. Nos habrán de alentar, estimular a confiar en ti, pero declaramos en fe que veremos tu gloria, que veremos la recuperación, que andaremos en restitución. Bendito seas. Gracias. ¿Prepararon algún canto con el cual adorar al Señor? Vamos a bendecirlo. Adelante, muchachos. Gloria a tu nombre, papito precioso.
Gloria a tu nombre. Aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Sí, Jesús. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Ah, qué lindo es decirle a Jesús que es tanto nuestro Señor, pero nuestro Salvador. Recibe, Señor, alabanza, honra y gloria por tu persona, pero por tu palabra, por tus promesas. Como dice en la Escritura, no quedaremos postrados. De hecho, Pablo dio testimonio de este principio. Él dice, andamos como derribados, pero nunca destruidos. Y tu promesa en tu palabra es preciosa, Señor. Así cayere el hombre 7 veces, no quedará postrado. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Te adoramos y te bendecimos ahora, Dios. Queremos adorarte de otra forma. Lo hemos hecho con alabanza. Lo hemos hecho con la meditación de tu palabra, pero también lo podemos hacer a través de ofrendas y diezmos. Dice Salmos 20, 1 al 3. Jehová te oiga en el día del conflicto. Oh, cuánto necesitamos ser escuchados hoy más que nunca por el Señor, y Él promete hacerlo. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Defensa del Señor es lo que más se requiere en este tiempo. Pero te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Wow, Dios oye, Dios envía ayuda, Dios sostiene, Dios defiende. Pero el versículo 3, y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Sacrificio vivo, la ofrenda que a Dios se le da. Padre, te damos gracias entonces por la bendición que nos das de presentarte ofrenda y diezmo. Ahí en tu casa siempre te animo, te sugiero, tengas un espacio, un lugar donde vayas guardando. Si no has tenido oportunidad en estas semanas y meses de darle a Dios, ahí vayas guardando, no retengas, porque retienes bendición. Pero es cierto, algunos han quedado sin ingresos. Yo te animo a que vuelvas a oír este mensaje, no porque lo haya dado tu servidor, sino por lo que Dios nos quiere hablar de la restitución, de la recuperación, para que llegue el día en que vuelvas a tener recursos para proveer en casa, para bendecir a muchos necesitados y para hacer una contribución significativa, bíblicamente hablando, para la obra de Dios.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, papito precioso. Oramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, animarte, mi hermano, mi hermana, a que sigas conectado en las redes sociales con Zoe, la iglesia Zoe, y que nos hagas favor toda vez que estás en las transmisiones, siguiéndolas, pues nos des ahí una expresión, le llaman like, que estás con nosotros, algún comentario, escribir, pero también que lo compartas. Si tú crees que esta clase de mensajes pueden bendecir a amigos, a conocidos, reenvía los mensajes, comparte. Y bueno, solamente recordarte que seguimos en el Valle de Toluca en semáforo rojo. Vamos a cuidarnos mucho, mis hermanos, porque daba el reporte el día de ayer el señor gobernador Alfredo del Mazo que prácticamente todo el Estado de México, la pandemia ya está disminuyendo. Ya el número de contagios, de enfermos y de hospitalizados ya va a la baja en prácticamente todo el Estado de México, menos en donde creen, en el Valle de Toluca, mis hermanos. Aquí seguimos a la alza. Cuidémonos mucho, por favor, seamos muy estrictos, muy responsables, pero estate pendiente cuando recibamos permiso ya de congregarnos físicamente aquí en las instalaciones de Zoe. Con antelación lo vamos a comunicar. Vamos pues a levantar nuestras manos ahí donde nos encontremos para declarar la bendición apostólica sobre el pueblo del Señor, sobre nosotros. Y decimos así: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén y amén. Y que sigas teniendo muy, muy bendecida semana y hasta pronto. Familia Zoe, nos dio muchísimo gusto que nos hayas podido acompañar en esta transmisión en vivo otro domingo más aquí en Zoe Iglesia en línea. Que Dios te bendiga muchísimo, y si este mensaje habló a tu corazón, no olvides compartirlo a otros para que así podamos seguir impactando vidas. Que sea el Espíritu Santo que impacte vidas. Que Dios te bendiga muchísimo, y te recuerdo que nos debes de estar siguiendo en todas nuestras redes sociales para que estés atento a todos los eventos que vamos a tener durante la semana, así como los avisos que tendremos. Que Dios te bendiga muchísimo y hasta pronto. Said I'd follow you for the rest of my day.